Llegó el momento de hablarte de las Meta Quest 3S, un producto de $299 con unas prestaciones que me dejaron con un sabor agridulce. Digo esto porque hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Recuerda que tengo la Meta Quest 3, llevo ya unos meses con ella. De hecho, la comparé con la Apple Vision Pro y al final ganaron la Meta Quest 3 porque tiene un precio brutal. Ustedes saben que las de Apple son carísimas. Me llama poderosamente la atención de que Zuckerberg haya decidido lanzar un modelo 3S con un precio asequible. Hay cosas que no me gustan mucho, pero al final creo que el objetivo de lanzar el modelo 3S es que otro público lo pueda comprar, porque $299 no es mucho, dado a que también, si tú por ejemplo haces la preorden ahora mismo, te da la opción de tú agregar dos juegos completamente gratis, que cada juego de eso está costando ahora mismo aproximadamente unos $40. Es decir que el objetivo es que más usuarios se sumen, que más personas lo compren. Tecnología, potencia, pues viene ya con un pass-through a color que los usuarios, por ejemplo, que tienen todavía la Meta Quest 2, el problema que tienen es que no pueden jugar videojuegos en realidad mixta y quizá no tengan la absorbencia económica para poder cambiarse a los Meta Quest 3 y por eso decidieron lanzar los 3S, que yo lo veo fenomenal. No vienen con lentes Pancake, pero creo que los lentes Pancake son irrelevantes. Lógicamente son mejores, son buenos, te da una mejor experiencia, pero los que tienen la Meta Quest 2, que yo también fui uno de los usuarios que probé la Meta Quest 2, ustedes recuerdan que el único punto negativo que se le ve a eso es que el pass-through es horrible, se ve en blanco y negro y se ve mal. Pero al final los lentes aguantan, porque todavía yo conozco usuarios que tienen la Meta Quest 2 desde hace 3 años atrás, desde que salieron y todavía la están usando. Porque el único punto negativo que se le ve a la Meta Quest 2 es que el pass-through, para los que no lo sepan, es lo que tú ves cuando tienes la gafa puesta y eso es horrible, se ve en blanco y negro y se ve mal. Así que yo siento que el objetivo es de que muchos de esos usuarios que tienen la Meta Quest 2 ya por fin hagan el cambio y lanzaron un producto económico, un producto barato con prestaciones buenas. Lo que más me gusta es que el pass-through es a color. No importa la calidad en los lentes. Al final lo que tú quieres tener es una buena experiencia y obviamente con un pass-through a color, los juegos que hay ahora mismo en el mercado, que son juegos de realidad mixta y realidad aumentada, pues con estas gafas virtuales de $300, pues ya tú vas a tener esa experiencia. Y de hecho, no solo sirve para tú poder jugar esos juegos de realidad mixta o realidad aumentada, sirve también para tú trabajar la multimedia, vas a poder apreciarla bien, vas a poder, por ejemplo, ver películas en 2D con una pantalla del tamaño que tú quieras, una pantalla enorme y la calidad es buena. Según vi la presentación de Zuckerberg, pues la calidad es muy buena y estoy súper contento de que hayan lanzado un modelo 3S con este precio. Si bien es cierto que 128 GB de almacenamiento no es mucho, porque yo tengo, por ejemplo, la Meta Quest 3, cometí el error de comprarla de 128 GB y tengo ese problema de que no puedo tener muchos juegos instalados, pero lo que yo hago es que cuando agarro un juego, lo termino, lo borro, instalo el otro y no pasa nada. Y el espacio solo marca la diferencia cuando tú quieres tener varios videojuegos instalado al mismo tiempo. Pero para multimedia, no te preocupes, para tú ver películas, bajar estas aplicaciones de streaming, pues no tengas pena porque esas aplicaciones no pesan literalmente nada. Donde está el problema es cuando tú decides instalar varios videojuegos al mismo tiempo y es que el almacenamiento de 128 GB es muy poco. En cuanto a potencia, no voy a entrar aquí mucho en detalle porque hice un guión para traerlo aquí a este parque y poder hablarle un poco más de detalle de la prestación a nivel de tecnología, pero el guión se me quedó y
según estuve viendo, no te preocupes que esta tiene potencia para tú ejecutar cualquier videojuego que hay ahora mismo en la Meta Store. Vas a poder comprar o imagínense, ese juego de Batman que va a salir en los próximos meses, es un juego que requiere mucha potencia y este viene con potencia para tú ejecutar, porque lo que hace interesante a una Meta Quest 3 o 3S, lo que lo hace interesante es que la experiencia en videojuego es lo mejor que tú vas a encontrar ahora mismo en el mercado por ese precio. Óigame bien, lo mejor que tú vas a encontrar por ese precio, creo que a la Meta Quest 3 y a las 3S no le gana a nadie. Uno de los visores más vendidos ha sido la Meta Quest 2 y muchas de las desarrolladoras de juegos optimizan los juegos para que se pueda ejecutar en la Meta Quest 2 porque ha sido el visor más vendido hasta la fecha. Y la verdad que la experiencia cuando lo tuve no fue mala. Sí, el tema del pass-through, eso hay que tomarlo en cuenta, pero cuando tú estás jugando, la experiencia es buena. Y si tú das el salto, mira, si tú estás viendo este video porque tú tienes la Meta Quest 2 o no tienes ningún visor, creo que este es el momento perfecto para que tú vivas esa experiencia, porque por $299, créanme chicos que te va a gustar. Te lo recomiendo, yo que soy un usuario que vengo probando la realidad virtual desde que salieron la primera Oculus Quest, que en ese tiempo se llamaba Oculus Quest, pues debo decirte que por $299 no te vas a arrepentir y vas a poder tener esa gran experiencia de la realidad mixta, que es algo brutal y yo estoy enamorado de esa tecnología. Voy a dejarte más información en la descripción de este video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete porque más adelante voy a estar trayéndola aquí. Ya de hecho hice la preorden de una unidad, la voy a traer aquí al canal. Voy a estar haciendo una comparativa de la Meta Quest 3 versus la 3S para ver la diferencia entre uno y otro, porque a nivel de prestaciones son casi iguales, solo marca la diferencia la calidad en los lentes y algunas tecnologías que cuando yo haga esa comparativa ahí te voy a decir mi experiencia. Mira, si tú estás viendo este video porque estás indeciso, nunca has probado la realidad virtual o tienes la Meta Quest 2 y estás dudoso por dar el cambio, este es el momento para que te cambies. Digo eso porque las prestaciones que tienen te van a dejar con la boca abierta. Chicos, realidad mixta, realidad aumentada, multimedia por $299, donde la Apple Vision Pro cuestan $3,000. Solo miren este ejemplo, Apple Vision Pro, $3,000. Meta Quest 3S, $299 y la experiencia es casi la misma. Lógicamente, la de Apple tienen una mejor resolución, mejores materiales de construcción, pero la experiencia final de usuario es casi lo mismo. Y a nivel de aplicaciones, a nivel de juegos inmersivos y de juegos de gran calidad, pues la Meta 3S y la Meta 3 destrozan a la Apple Vision Pro. Y esto lo digo basado en mi experiencia y lo digo porque tengo la Meta 3 y también tengo la Apple Vision Pro, y la Apple Vision Pro solo sirven para tú ver películas y para multimedia. A nivel de videojuego, Meta destroza a Apple al día de hoy que yo estoy haciendo este video, y que salga uno y lo desmienta, porque la experiencia inmersiva y la experiencia de juego y a nivel de cartelera de videojuego, Meta destroza a Apple al día de hoy. Así, materiales de construcción, unos mejores lentes, pero tú tienes que pagar $3,000 y una batería guindada por aquí, que eso a mí la verdad es que no me gusta para nada. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para que no te pierdas videos como este. Muchas gracias y te veo en la próxima.